Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Empezamos en el versículo 20, por favor. Colosenses capítulo 2, verso 20. La Biblia dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. La semana pasada aprendimos de dos peligros que llegan a limitar la vida abundante del creyente. Estamos completos en Cristo. Esa es una realidad que no depende de nosotros, es algo que Cristo hizo en la cruz. En la práctica, disfrutar de esa plenitud, de esa vida abundante, llega a ser afectada por dos peligros de los que hablamos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de un peligro más que llega a afectar esa vivencia de la plenitud que nosotros tenemos en Cristo. Este peligro se llama ascetismo. El ascetismo es la práctica de privarnos de ciertos placeres, de ciertas comodidades y llegar a vivir una vida rigurosa para poder crecer espiritualmente. Ese es el ascetismo. Es la privación de ciertas cosas y de ciertas comodidades en nuestra vida espiritual con el objetivo de mejorar nuestra vida espiritual y mejorar nuestra profundidad en nuestra relación con Dios. El ascetismo tiene como base la creencia equivocada de que es el cuerpo el problema. Y como el cuerpo es el problema, debo privar a mi cuerpo de ciertas comodidades y de ciertas cosas para limitar a mi cuerpo y así poder experimentar una espiritualidad mejor. Conceptos como si no hay dolor físico, no hay ganancia espiritual, es típico del ascetismo. El cuerpo es la prisión del alma, concepto ascetista. Hay que debilitar al cuerpo para fortalecer el alma, para fortalecer la vida espiritual. El ascetismo debilita el cuerpo de diferentes maneras. Ayunos extensos, afligir al cuerpo con el objetivo de fortalecer el alma. Las prácticas de los monasterios se basaban en esto, eran prácticas basadas en el ascetismo, donde debo limitar lo que como, debo tener ayunos extensos, debo flagelar mi cuerpo, porque el problema está en el cuerpo y por eso debo limitarlo, debo privarlo de ciertas cosas para que así la parte espiritual
pueda fluir, pueda crecer, pueda mejorar. Las romerías es otra práctica ascética del ascetismo, donde puedo llegar a ir trechos el camino a la romería de rodillas, porque debo infligir algún tipo de cosa en mi cuerpo. Debo afectar a mi cuerpo, debo flagelar a mi cuerpo, porque el cuerpo es el problema, es el impedimento que hace que yo no disfrute la vida espiritual. Promesas hechas a Dios con la base de que si yo, Señor, si tú contestas esta oración, si tú me haces el milagro, yo estoy dispuesto a hacer todo esto, a limitar todo esto en mi vida. Puedo ayunar y puedo dejar de comer esto y puedo dejar de hacer esto con el único objetivo de que tú contestes mi oración, de que tú hagas el milagro en mi vida. Todo esto son prácticas basadas en el ascetismo, donde se cree que el problema es el cuerpo y debo privarlo, debo limitarlo, debo autoflagelarlo, porque solo allí voy a poder tener una expresión de la espiritualidad mucho mejor. El primer problema del ascetismo es que el cuerpo no es el problema. La naturaleza pecaminosa, esa tendencia natural a pecar, heredada por nuestros padres, ese es el problema. Y esa tendencia a pecar usa nuestro cuerpo para poder hacer todo lo que hace. Observe 3 prácticas ascetistas que estaban metidas en la iglesia de Colosas. Usted puede observar el verso 21, verso 20. Pero si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si estuvierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como? Observe, no manejes, ni gustes, ni aun toques. 3 prácticas ascéticas. No manejes no tiene que ver con conducir un vehículo, estamos en el primer siglo, todavía no hay eso. No manejes es una palabra que llega a traducirse en 1 Corintios capítulo 7, verso 1, con la frase de no topar mujer. Habla de la relación sexual. De eso habla este precepto humano. Podemos nosotros ver una referencia ahí en 1 Timoteo 4, en la pantalla puede verlo, donde dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, observe, prohibirán casarse. Observe la instrucción. La base, como usted ve, es la fuente, son espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que has seguido. La prohibición de casarse. Observe esta práctica. Así es que debo llegar a limitar el aspecto sexual, porque solo ahí voy a llegar a expresar una espiritualidad mayor. ¿Recuerda por qué los sacerdotes católicos no se casan? Esta es la base.
Una base que tiene fundamento en una doctrina humana y que se llama ascetismo. Porque cuando limito la parte sexual, entonces voy a llegar a expresar mejor mi espiritualidad. ¿No dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo? Totalmente contrario a esto. El sexo es legítimo, Dios es pro sexo, dentro del marco del matrimonio, por supuesto. Otra práctica ascética es ni gustes. Tal vez se refiere a la abstinencia de todo tipo de bebida, ya que el verso 16 nos habló de eso. Ni toques, ni siquiera te acerques, ni siquiera roces esta cosa. Entonces, lo que hace el ascetismo es establecer una lista de reglas a través de las cuales el cumplimiento de estas reglas va a hacer de la persona que la persona puede experimentar una mayor espiritualidad y una mayor cercanía en su relación con Dios. Ese es el ascetismo, basado en reglas humanas, basado en parámetros que hombres han establecido. Y estos falsos maestros que se han introducido en la iglesia de Colosas están tratando de convencer a los cristianos de que si ellos siguen estas reglas humanas, van a llegar a experimentar una espiritualidad como nunca han experimentado. ¿Cuánta influencia tuvo el ascetismo, esa privación, en esta iglesia de Colosas? Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo? Observe, os sometéis a preceptos. La realidad de los creyentes de Colosas es que ya habían comprado la idea de que para que sus vidas espirituales puedan ser mejores y puedan ser más profundas, ellos ya se estaban sometiendo a estas prácticas ascéticas. Observa lo que sucede cuando un creyente llega a convencerse que la vida espiritual depende de una lista de reglas. Yo debo hacer esto, no debo hacer esto, debo cumplir esto, no debo cumplir esto, y trato de esa lista de reglas, seguir esa lista de reglas e imponer a otros creyentes esa forma de vivir. Y si no viven así, son criticados por mi persona. Son juzgados porque ellos no hacen caso a las cosas que se deben hacer. Es que la mujer no tiene que usar pantalón en la iglesia, en la iglesia no se debe usar batería, en la iglesia esto, en la iglesia lo otro. Lista de reglas humanas tratando de darles la connotación espiritual, mal usando la Biblia para decir que así puedes ser más espiritual, puedes llegar a tener una relación más estrecha con Dios. ¿Cuál es la razón de por qué no debemos caer en esto? ¿No suena algo lógico el hecho de que el cristiano deba tener ciertas reglas para conducirse? Hay cosas que sí se debe hacer, hay cosas que no se debe hacer. Observa lo que Pablo les dice en el verso 20. Aquí está la idea central. Pues si habéis muerto con Cristo. Esa es la idea central. Puede ser que en nuestra traducción nos dé la idea de que hay algo de duda. Pues si habéis muerto con Cristo. Estudiantes de griego,
Aquí hay una frase condicional de primera clase. ¿Qué significa eso? Pablo no tiene dudas. Pablo está diciendo, yo estoy seguro, creyentes de Colosas, que ustedes han muerto con Cristo, porque toda aquella persona que recibe a Cristo como Salvador personal se ha identificado con la obra de Cristo en la cruz de Calvario y ha muerto con Cristo, y ahora ese beneficio de la muerte de Cristo en la cruz de Calvario es suficiente no solo para salvarte, sino es el fundamento y es la base de por qué tú puedes vivir una vida de santidad, vivir una vida que le agrada al Señor. Nosotros no necesitamos reglas humanas para vivir en santidad. Nosotros necesitamos comprender la obra de Cristo y cómo la obra de Cristo no solo me salva, sino me permite dejar de ser un esclavo del pecado y vivir una vida que le glorifica a Él. Lo que los ascetistas están haciendo es despreciar la obra de Cristo, pensar que lo que Cristo hizo no es suficiente, y porque no es suficiente, yo necesito añadir una lista de reglas humanas a mi vida para disfrutar de una vida espiritual. El ascetista, así como el legalista y el gnóstico, pone su énfasis en lo que él puede hacer, en cómo él puede cumplir una lista de reglas, menospreciando lo que Cristo hizo. Lo que Él hizo en la cruz es suficiente para nuestra santidad. No necesito añadir nada a la obra de Él. En Él estoy completo para ser salvo y para ser santo. ¿Cuáles son los peligros del ascetismo? El texto menciona 5 peligros. El primero de ellos en el verso 20, observe. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometemos a preceptos? Os sometéis a preceptos. De la palabra precepto, nosotros tenemos nuestra palabra en el español, dogma. Así es que lo primero que hace el ascetismo en la vida de una persona es que le controla. ¿Observas cómo Pablo lo describe? Os sometéis. No solo dice obediencia, dice sometimiento. La persona se ha puesto bajo la autoridad de esos dogmas y esos preceptos humanos porque se ha convencido de que si no vive de acuerdo a esa lista de reglas humanas, no va a poder vivir en santidad. ¿Has llegado tú a creer esto? ¿Has abierto tú la puerta para el ascetismo en tu vida? Donde estás convencido de que estas reglas que te has impuesto en tu vida espiritual, estas reglas son las que debo seguir. Y estas cosas son en las que debo perseverar. Y si hago esto, entonces voy a disfrutar de una vida espiritual mejor. Y luego tratas de tomar esa lista de reglas e imponer esa lista de reglas a otras personas. No, pero es que esto se debe hacer así, esto no, esto sí, y tratas de imponer esa lista de reglas y al que no lo hace es juzgado por ti porque no vive la vida espiritual, porque no es un creyente comprometido. ¿Observas cómo esta lista de reglas humanas puede tomar el control? Ha tomado el control de los creyentes de Colosas. Ellos están sometiéndose a estos preceptos humanos porque creen que así
van a vivir de manera espiritual. Verso 22, segundo peligro. Tales cosas tienen, 22, perdón, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esto no es Biblia. Estos son preceptos humanos que pueden llegar a parecer sabios e interesantes y lógicos y racionales, pero son preceptos humanos. Y no solo están menospreciando la obra de Cristo en la cruz, están menospreciando la palabra de Dios porque creen que la palabra de Dios tampoco es suficiente y por eso deben añadir a la palabra de Dios reglas humanas que te permitan disfrutar de la vida espiritual. Menosprecian a Cristo, menosprecian la palabra. Ese es el ascetismo. Y por eso es tan peligroso en la vida de un creyente que abra la puerta al ascetismo, el cual se funda en doctrinas humanas. La tercera característica del ascetismo es que personas que viven bajo una lista de reglas humanas dan importancia a lo que no tiene importancia. ¿Observas verso 21? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Observa, cosas que todas se destruyen con el uso. Esto no es algo que permanece, esto es algo que se destruye. Ellos están dando importancia a algo que no tiene importancia. Si yo quiero vivir de manera espiritual y de manera santa, voy a poner a Cristo en el lugar que se merece y voy a poner a su palabra y a los principios eternos de su palabra como directrices para mi vida espiritual. Pero no voy a llegar a poner mandamientos de hombres como la norma que debe guiar mi vida, que debe regir mi vida para vivir en santidad. Ten cuidado con esto. Generalmente, aquellos que ponen reglas y aquellos que se ponen una lista de reglas y tratan de imponer esa lista de reglas a otros, van a malutilizar la Biblia. Van a sacar versículos de su contexto para que esos conceptos humanos y esos principios y esos preceptos humanos, a esos preceptos darles una connotación espiritual para tratar de decir a la persona, no, pero es que la Biblia enseña esto. Y ni siquiera han estudiado bien el versículo o el pasaje que están utilizando para apoyar eso. Ten cuidado, porque generalmente se les da esa connotación espiritual mal utilizando la Biblia para apoyar ciertas reglas humanas y que el creyente, pensando que la Biblia enseña eso, llegue a obedecer y a someterse a preceptos humanos. El ascetismo solo es apariencia. Observa verso 23. Tales cosas a la verdad, cierta reputación, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Observas? Aparentan tener reputación. Externamente parecen esas personas que tienen esas reglas y son tan rigurosos en eso, aparentan espiritualidad. ¿Qué más aparentan? En culto voluntario, en humildad. Aparentan ser humildes. Y en el duro trato del cuerpo, pero escucha, pero no
tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, pero no tienen valor alguno, son inútiles. Pueden tener la apariencia de espiritualidad, pueden llegar al creyente que no sabe esto, puede llegar a aparentar que son espirituales y que son muy rigurosos y muy cumplidores de estos principios y de estos conceptos. No tiene valor alguno. No tiene valor alguno. El problema del ascetismo, así como los otros dos peligros que estudiamos la semana anterior, el legalismo y el gnosticismo, es que todo esto tiene que ver con la persona. Es la persona la que se esfuerza por cumplir las reglas. El legalista es la persona que se ha impuesto ciertas reglas y llega a tratar de cumplir esas reglas. Todo ese esfuerzo se funda en la persona, en el esfuerzo que esa persona hace por cumplir esas reglas. Y como todo se centra en la persona se vuelve orgullosa porque soy yo el que estoy cumpliendo esto. Y soy yo el que me estoy esforzando por esto. Y soy yo el que estoy tratando de cumplir estas reglas y por eso soy mejor cristiano y soy mejor persona. El ascetismo, el legalismo, el gnosticismo y todas estas malas doctrinas se fundamentan en la persona y en el esfuerzo que esta persona tiene y pone para cumplir reglas para así tratar de ser más espiritual. ¿Observas lo que dice el texto? Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No se gobierna. No se puede gobernar nuestra naturaleza pecaminosa a punta de reglas. Y si tú has caído en estas prácticas, hermano, en el fondo sabes que sigues siendo tan pecador y tan proclive a pecar como cualquier otro. Porque no importa la cantidad de reglas que ponga en mi vida, las reglas son incapaces de gobernar a mi naturaleza pecaminosa. Puede ser que tus reglas suenen bien. Puede ser que tú dices, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Tengo un problema en esta área de mi vida espiritual, en esta área específica. Me voy a poner esta regla y esta otra regla para tratar de vivir en santidad y agradarle a Dios en esto. Y te llegas a dar cuenta que no tienes la victoria. La regla no es suficiente para llevarte a una vida de santidad. Esa vida de santidad centrada en el ser humano y centrada en el esfuerzo y centrada en lo que tú y yo podemos hacer para vivir como a Dios le agrada, es una vida inútil porque no puede gobernar la vida espiritual. ¿Cómo entonces se debe hacer para realmente experimentar una mejoría en la vida espiritual? Otra vez el verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo. Ahí está la respuesta. Creyente, escucha, creyente, tú necesitas el Evangelio. Pastor, yo ya acepté a Cristo como Salvador personal.
Ya no necesito el Evangelio porque en un momento de mi vida yo ya lo acepté. Creyente, tú necesitas el Evangelio. El Evangelio es el mensaje que no solo nos muestra cómo nosotros ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y cómo nosotros somos salvos, porque lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario es darnos salvación, pero no solo obtuvo para nosotros salvación, Cristo obtuvo en la cruz de Calvario la base para que tú y yo podamos vivir en santidad. Según Romanos 6, Jesucristo cuando murió en la cruz de Calvario, le quitó el poder que el pecado tenía sobre nuestra vida espiritual, sobre nosotros los creyentes. Y ahora no tenemos que dejar que el pecado reine en nuestra vida espiritual, porque Cristo sentó la base para que tú y yo vivamos en santidad. No por el esfuerzo que tú y yo podemos hacer al cumplir una lista de reglas, sino porque entendemos que es Cristo y la dependencia que yo debo tener en Él, asirme de su gracia y de su poder y de su obra en mi vida para que eso logre que yo pueda vivir en santidad cada día. Si tu santidad depende de tu esfuerzo humano, no vas a lograr crecer en tu vida espiritual. Cada día debo reconocer delante del Señor, Señor, yo no puedo. Mi naturaleza pecaminosa es fuerte y es atractiva y me domina. Yo necesito apropiarme de lo que tú conseguiste en la cruz de Calvario por mí. Señor, yo estoy completo en ti. Te reconozco como mi Dios suficiente y grande y necesito cada día de tu gracia, de tu ayuda para vivir una vida de santidad, una vida que te da gloria, una vida que te honra a ti. Y así como el pámpano, la rama, permanece unida a la planta, yo necesito cada día unirme más a mi Señor para que su vida perfecta fluya a través de mi vida imperfecta y pecaminosa. No es esfuerzo que hace crecer mi orgullo, es dependencia. Yo necesito depender cada día. Señor, yo no puedo. Y por eso me uno más a tu palabra. Por eso la leo más, por eso medito en ella, por eso te clamo en oración que tú obres en mi vida, para que lo que tú hiciste en la cruz de Calvario, en la práctica, pueda tener un efecto en mi vida y pueda ser una persona que camina en santidad y glorifica tu nombre. La santidad es posible en tu vida, no por tu esfuerzo orgulloso al cumplir una lista de reglas humanas. La santidad es posible en nuestra vida porque cada día me acerco más a mi Señor y dependo de Él y de la obra de santidad que Él ya inició desde el momento en que le recibí como mi Salvador. Para vivir en santidad, necesito darle la preeminencia a Cristo. Yo estoy completo en Cristo. Todo lo que necesito ya lo tengo de Él. Él es suficiente, no solo para salvarme, sino para santificarme. Él es suficiente. Esto es un punto crítico en la vida del creyente. Él es suficiente. No necesitas nada más. No necesitas nada más.
Su palabra es suficiente. No necesito nada más. No necesito preceptos humanos o reglas humanas para caminar en santidad. Debo convencerme y debo vivir diariamente con la idea de que Cristo basta, de que Cristo es suficiente y que su palabra es suficiente. No debo añadir nada más a mi vida, porque si añado algo a mi vida para tratar de caminar en santidad, estoy despreciando la suficiencia de su sacrificio y estoy despreciando la suficiencia de su palabra. Si tú, creyente, has llegado a caer en el gnosticismo, en el legalismo, en el ascetismo, poniendo reglas humanas y tratando de obligarte a ti a cumplir esas reglas humanas, en la práctica estás menospreciando la suficiencia de Cristo y la suficiencia de su palabra. Un creyente que vive en santidad reconoce que en Cristo estoy completo y en su palabra tengo todo lo que se necesita. Debo apropiarme de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario y debo apropiarme cada día de su palabra, y entonces veré una vida espiritual que crece y una relación con Dios que se profundiza. Estamos completos en Cristo. Jesucristo es suficiente. Jesucristo basta. No necesito nada más en mi vida. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Nosotros, Padre, muchas veces somos tan proclives a caer en esto. Y nosotros como creyentes, a veces con buenas intenciones de tratar de mejorar nuestra vida espiritual, caemos en el cumplimiento de reglas humanas y nos esforzamos y centramos todo nuestro crecimiento espiritual en lo que nosotros podemos hacer. Cuando lo que realmente necesitamos, Señor, es reconocer que en ti tenemos lo que necesitamos para vivir vidas que te glorifican. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a aplicar el concepto de que tú eres preeminente, de que en ti estamos completos, de que en ti no necesitamos nada, de que tu palabra es suficiente. Que no busquemos nada más, Señor. Ninguna de las novedades ni novelerías que entre ciertos cristianos se ofrecen. En ti estamos completos. Te damos gracias, Señor. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted quiere permitirme orar por usted,
Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo a mí, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a saber, a convencernos y a vivir con el concepto de que Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.